Hola. La profesora investigadora Joana Alarcón. Ella está en San José de Costa Rica, trabaja en la Escuela de Administración Pública en la Universidad de Costa Rica. Joana, uno de los motivos por el cuales estamos haciendo esta entrevista, y te agradezco desde ya la amabilidad por tu tiempo y tu dedicación a esto, era hacerte un conjunto de preguntas que tienen que ver de manera indirecta con un fenómeno que ha atrapado la atención de la prensa, al menos latinoamericana, pero también mundial, que se denominó caravana migrante. Ahora, a mí lo que me interesaría mucho conocer de tu parte, la reflexión que tú podrías hacer en torno a algo que está bordeando este asunto de la caravana migrante y que en alguna medida tiene que ver con el estado actual de la democracia en Honduras. Al parecer, muchos analistas hacen énfasis en que un deterioro sistemático y constante de la calidad de la democracia en Honduras ha de alguna manera, no sé si causado, pero al menos incentivado un contexto de descontento en la ciudadanía hondureña, y esto ha facilitado de alguna manera esa especie de estallido o evento, no sé cómo llamarlo todavía, de caravana migrante. Así que la primera pregunta que te quisiera formular es la siguiente: ¿cómo ves vos desde Centroamérica y cómo ve de alguna manera la opinión pública y el resto de los intelectuales en Costa Rica el estado actual de la democracia regional en Centroamérica? ¿Cómo se está viendo ese proceso? Bueno, Dante, muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar con vos y también el interés que muestras en los temas, digamos, acá en la región centroamericana. Eh, bueno, definitivamente, digamos, esta es una situación de la cual hay muchas posiciones, versiones. Se han hecho versiones desde la política misma de Honduras, que ha gestado precisamente esta movilización, y se ha visto cómo también algunas lecturas de algunas personas que también he revisado, he leído, he escuchado, han mencionado de que hay políticos hondureños interesados en, digamos, incidir en la política hondureña a partir de esta movilización, ¿verdad? Y han utilizado a estas personas también a raíz de su misma inestabilidad, porque claramente no hay condiciones en Honduras, y parte de lo que vos estabas mencionando, ¿verdad? Hay un desgaste de la democracia como tal. Algunos opinan de que es un Estado fallido en alguna manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay una serie de factores que intervienen en esta situación. Entonces, eso puede ser captado, y eso es un poco la lectura que se hacen por algunos políticos que quieren, digamos, incidir en la política nacional y por ende en la política internacional también. Okay. Por otro lado, está la otra versión desde Estados Unidos, ¿verdad? En el sentido de que previo a las elecciones en Estados Unidos, justo se movió toda esta situación y que fue también de alguna forma, digamos, aprovechada, si se puede decir así, por la política en Estados Unidos y precisamente, digamos, por el presidente Donald Trump, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay como una especie de lecturas alrededor de este tema que definitivamente intervienen, pero la situación en Honduras y por ende también la situación de otros grupos migrantes que se fueron sumando, como los salvadoreños, perdón, que es como una segunda caravana, han también pues aprovechado un poco la energía o la movilización que se han hecho, y en este momento creo que todavía no han logrado pasar y se encuentran en Tijuana. De hecho, ayer leí que cerraron precisamente una de las principales fronteras de Estados Unidos con México, que es la de Tijuana con San Diego, precisamente por las presiones que existen ahorita en la frontera. Entonces... Sí, la percepción que se tiene aquí desde el Cono Sur es que para muchos analistas parece ser un fenómeno que no es otra cosa más que la continuidad de las caravanas migrantes, pero por el otro lado es como un fenómeno muy alejado, un poco incierto, y hay muchos hacen énfasis en esto de por decirlo de alguna manera, es que es un evento muy confuso, la manipulación o la injerencia de ciertos actores que quieren sacar rédito político de este evento. Ahora,
Déjame hacerte otra pregunta en este contexto. ¿Cómo estás viendo tú y de alguna manera en el área de tu expertise, de tu competencia, que tiene que ver con la administración pública, cómo se ve en general el contexto democrático de Centroamérica en términos de estos últimos años, estos 10 últimos años, si se puede observar alguna dimensión que haya mejorado sustantivamente la calidad de la democracia? ¿O hay una especie de estancamiento o más bien de retroceso de la calidad de la democracia en Centroamérica? Te pregunto esto por dos cosas. En primer lugar, porque viendo ciertos indicadores de la calidad de la democracia costarricense, de paso le decimos a las personas que nos están escuchando que Costa Rica, junto con Uruguay y Chile, son las tres democracias de mejor calidad en el contexto de los 18 países que se miden normalmente, y claramente Costa Rica es, para el contexto de su región, la mejor democracia que hemos podido construir, digámoslo así, o que los costarricenses han podido construir. Ahora, también se nota que en estos últimos años hay una especie de estancamiento y pequeño deterioro en ciertas dimensiones de la calidad de la democracia en Costa Rica. ¿Cómo estás viendo este asunto? Sí, bueno, digamos como viendo el contexto más amplio, porque definitivamente Costa Rica se inserta en un contexto mucho más amplio. Básicamente algunos autores, sociólogos principalmente, han escrito de que existe en este momento una ruptura entre la clase política y la sociedad como tal. Y al final, en esa ruptura también se refleja que hay modelos que se están cayendo, ¿verdad? Los modelos con los cuales hemos venido trabajando desde el punto de vista socioeconómico, el punto de vista sociopolítico, se están cayendo. Entonces, eso está pasando también en Costa Rica. Yo creo que estamos en una transición de gran tensión en algunas pugnas de modelos socioeconómicos en donde hay intereses privados definitivamente por algunos servicios del Estado de alguna manera. También hay una crisis de legitimidad en este sentido de la respuesta que han dado unos gobiernos han sido insatisfactoria, digamos, para los nuevos desafíos que el país tiene. Entonces, en realidad, digamos, coyunturalmente, esto ya se refleja como lo que estos autores reflejan como o mencionan como esa ruptura que existe. Es difícil como decir hacia dónde vamos o cuál es la solución o cuál sería la respuesta, digamos, para el país. Yo creo que en ese sentido los estudiosos y uno que lee sobre esto y también le interesa y estudia sobre el tema, básicamente lo que se hace es poder lanzar algunas líneas hacia dónde se puede dirigir esto desde alguna manera. Bueno, entonces reflexionemos sobre lo que los países quieren, ¿verdad? Sobre lo que las sociedades quieren, pero cada vez más heterogéneas estas sociedades. Cada vez los países quieren también insertarse en dinámicas globales, no se quieren perder lo que beneficia de la globalización. Entonces también esa relación es como de alguna manera tensa, ¿verdad? Como que si fuera una red y esa red se mueve hacia varios lados en ese sentido. Entonces, definitivamente la coyuntura actual muestra un desgaste de la democracia y definitivamente, a pesar de que Costa Rica tenga una trayectoria democrática que vos misma lo estás mencionando y una institucionalidad que lo apoya, la democracia no es algo que se tiene per se y comprada, no la vas a perder. Definitivamente, otros ejemplos en América Latina han demostrado que eran democracias sólidas de esa manera y la perdieron, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, el reto está. Nosotros hemos empezado a dar un poco de pasos hacia eso. Ahorita hay como un aire de esperanza con pronunciamiento de la Sala Constitucional con respecto al proceso de reforma fiscal que el país está teniendo. Entonces, digamos, como que hay algunas cosas que parecieran, digamos, como dar ciertas luces, pero no es nada resuelto ni concluido. Es el inicio de un proceso, definitivamente. Oye, Joana, déjame hacerte una pregunta.
En general, casi todas las personas que nos van a escuchar tienen noción de que en Centroamérica las dificultades que enfrentan los ciudadanos cotidianamente contra el crimen organizado y otras formas de criminalidad son recurrentes y generan costos para los ciudadanos enormes en términos de bienestar, calidad de vida, etc. Yo creo que las personas que nos van a escuchar tienen muy presente los casos de El Salvador, Guatemala, mismo Honduras, Nicaragua, ¿no? Donde hay estadísticas espeluznantes que ponen la piel de gallina a, a todas las personas que más o menos están preocupadas por el asunto. Ahora, ¿cómo ves tú, en primer lugar desde Costa Rica y luego de manera regional, cómo ves ese asunto de la violencia en Centroamérica? ¿Tú crees que es un proceso que está creciendo conforme crece el desgaste de la democracia o hay un impas a la espera de algo? ¿Cómo estás viendo este asunto? Bueno, es muy interesante porque precisamente hace como una semana salió el informe del Estado de la Nación, que precisamente el informe del Estado de la Nación lo que hace es una especie de diagnóstico de la situación actual del país. Y precisamente parte de los resultados que refleja el Estado de la Nación con datos del Instituto Costarricense de Drogas, precisamente mencionaba de que digamos, la segregación del país en términos territorial, digamos, tiene diferentes realidades. Entonces, la visión vallecentrista es una, digamos, del Valle Central, donde está la gran área metropolitana, San José y sus provincias aledañas, y la diferencia entre las provincias que están fuera precisamente de esa visión vallecentrista, que son las fronterizas y las costeras. Entonces, esa segregación territorial tiene repercusiones económicas desde el punto de vista de ingreso y de empleo. Entonces, aparte de eso, no podemos negar que nosotros estamos en el puro tránsito, digamos, entre Colombia y Estados Unidos. Definitivamente ahí hay todo un tema de narcotráfico que repercute y claramente pues ha ido creciendo, porque no solamente nuestros países terminan siendo de tránsito, sino que al final también terminan de producción, de distribución, ¿verdad? Y con eso trae todas las externalidades que se suman. Y desde ese punto de vista también refleja de que las políticas públicas del país y la institucionalidad no ha logrado resolver las necesidades de las personas. Entonces hay zonas que ese estudio refleja en donde es prioridad invertir en empleo, generación de empleo, pero también hay zonas en donde este estudio refleja que el país tiene que invertir en educación. Para después acceder a empleo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay, digamos, un diagnóstico interesante desde el punto de vista de cómo la institucionalidad puede ir respondiendo ante las necesidades que están en el territorio, porque al final estos temas, si los vemos muy globales, si no los vemos territoriales, el impacto o la solución es muy difícil de medir. Entonces, en ese sentido, digamos, hay realidades distintas que están mostrando indicadores de socioeconómicos y, bueno, a nivel socioeducativo, que son importantes y hay que incidir como para mitigar este tema de la inseguridad que se vive en Costa Rica. Y, bueno, a nivel regional, definitivamente, la cultura política de los países es muy diferente. Entonces, también interviene en las decisiones y cómo están confrontando, digamos, las realidades en los países de Centroamérica. Oye, Joana, déjame hacerte una pregunta ahora. Despertó mi interés en esta última parte que hacías énfasis. La percepción que hay en Costa Rica y quizás en Centroamérica es que desde la llegada a la presidencia de Donald Trump, la situación empeoró en términos de expectativas sobre cambios o no. ¿Cuál es la percepción que existe entre los costarricenses y Centroamérica en general? ¿Que están peor ahora con Donald Trump o no? ¿O es como sienten que la agenda de Estados Unidos para Centroamérica sigue siendo la misma de los años anteriores? Sí, bueno, definitivamente, digamos, a mi criterio y una lectura muy superficial de lo que yo he visto es que definitivamente ha tenido impacto en los países donde las migraciones a Estados Unidos son mayores. Ok.
aquí regionalmente, territorialmente, debido a esa particularidad territorial que tenemos, todavía hay regiones de alta migración, ¿verdad? Pero, digamos, ya a nivel, por ejemplo, los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos tienen niveles de alta migración, bueno, y los mexicanos ni que se diga, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, ellos han tenido como mayores repercusiones. La agenda de Estados Unidos con Costa Rica es muy temática, ¿verdad? El tema de seguridad y ataque al narcotráfico es total. Hay mucho apoyo de Estados Unidos precisamente para la capacitación. Nosotros no tenemos ejército, nosotros tenemos una fuerza pública que es de orden público principalmente. Sin embargo, se ha ido profesionalizando también, y han habido inversión en unidades de profesionalización, digamos, en temas de seguridad, precisamente ante situaciones que ya son inevitables en el país. O sea, el nivel de grupos organizados en el país ha aumentado, y por ende también ha aumentado, digamos, las externalidades que esto también provoca, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, la agenda con Costa Rica es muy temática en ciertos temas que le interesan a Estados Unidos invertir, y ese es uno. A mí a ver, voy a hacer la pregunta un poco más larga para contextualizarle a los que nos escuchasen y viesen en el futuro. Uno tiene la impresión cuando recorre Centroamérica y tiene presente México, de que México históricamente ha tenido una influencia significativa sobre Centroamérica por múltiples cuestiones que van desde situaciones puntuales, históricas, y la influencia cultural entre las dos regiones. Ahora, desde otra perspectiva, no solamente comercial, sino política, la relación de México con Centroamérica es una relación que nunca terminó de consolidarse sistemáticamente. Yo recuerdo que en el año 2004-2005 el presidente Fox en ese momento había tenido tenía en ese momento un plan que se llamó Puebla-Panamá, que era una especie de, era para México una estrategia diplomática de hacerse cargo de un liderazgo que le es natural prácticamente sobre Centroamérica. Finalmente, eso no sucedió, y finalmente la relación de México con Centroamérica quedó de esa manera espontánea, pero no categóricamente dirigida. Ahora que hay un cambio, yo estimo importante en la política partidaria mexicana que va a asumir Andrés Manuel López Obrador, ¿qué expectativa tiene Centroamérica sobre México con este nuevo presidente? Porque digo, poniéndome en el lugar de Centroamérica, ¿no? Uno diría, ya hemos tenido la experiencia con el PRI, sabemos cómo funciona, hemos tenido la experiencia con el PAN, ahora aparece un nuevo partido con una nueva matriz ideológico-política, y este nuevo presidente que sin duda tiene un carisma, etcétera, etcétera. ¿Qué expectativa hay en torno a esto? Sí, bueno, hace como un mes estuve precisamente por México, estuve participando ya en un evento de administración pública, reforma del Estado y todos estos temas. Y, digamos, como para poner un poco el contexto de incluso la discusión en México, ¿verdad? Para ellos también en estos momentos es una incertidumbre, porque si bien es cierto, llega Andrés Manuel López Obrador después de haber intentado varias veces ser presidente de la República, logra llegar, según la visión de algunos mexicanos, a través de los medios de comunicación. Hubo como todo un movimiento de los medios en donde lo catapultaron de alguna manera, y precisamente llega también con un discurso de participación, de llevar, digamos, descentralización a los diferentes estados, de inclusión, etcétera, dejando atrás, digamos, toda la visión más centralizada del Estado mexicano. Pero, sin embargo, para ellos es cómo va a poder implementar esa realidad en México. Precisamente porque, por ejemplo, una de las cosas que quiere hacer Andrés Manuel era llevar las secretarías del Estado federal a los diferentes estados de México. Entonces, por ejemplo, llevar la Secretaría de Salud a un estado, la Secretaría de Educación a otro estado. Entonces, digamos, ellos
ellos todavía en la discusión tenían, digamos, la incertidumbre de cuál va a ser realmente las posibilidades de México para poder implementar esos cambios que se querían. Lo otro, digamos, desde algún punto de vista, también es la lógica de la nueva administración pública que ellos quieren también implementar desde el punto de vista de la relación con los funcionarios, el plan de austeridad también que presentaba hacer Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso también tiene a su población muy polarizada. Hay algunos que lo apoyan totalmente y hay otros que dicen no, no va a poder hacer nada. Otros que el gobierno anterior está haciendo o hizo todo lo que pudo y este gobierno no va a poder implementar lo que supuestamente pretende hacer. Entonces, el escenario también para México en estos momentos es de mucha incertidumbre. En realidad, también él fue electo hace casi 6 meses y hasta ahorita en diciembre va a poder llegar. Entonces, como que también en esos 6 meses estuvo moviendo mucho la discusión en México con respecto a esos temas. Yo creo que, digamos, Costa Rica siempre ha mantenido buenas relaciones con México. De alguna manera, para algunos es el hermano mayor, digamos, de alguna manera, porque lo ha apoyado en diferentes momentos y ocasiones. La relación es muy buena, definitivamente. Sin embargo, también es una incógnita para ahora, en la realidad nuestra, cómo va a ser la respuesta o el acercamiento de Andrés Manuel López Obrador, digamos, con la región precisamente, o cuál va a ser la agenda precisamente que va a tener. Cierto que Vicente Fox, una de las agendas era precisamente la red, esta Puebla-Panamá, y que iba a beneficiar mucho en el tema de infraestructura a esa red, por ende a las relaciones comerciales. Sin embargo, con Andrés Manuel López Obrador todavía, digamos, la lectura a mi criterio está muy focalizada en México y los cambios que se puedan hacer, y vamos a ver, digamos, en ese sentido, sin duda para México va a tener que tener una agenda política con la región, precisamente también por lo que está viviendo ahora con el tema de la caravana migratoria, que según algunos no es la primera que ha habido, ya han habido otras también en otros momentos, sin embargo esta está muy en los medios. Entonces, es un tema político, diplomático de relaciones con la región, en realidad. Oye, Joana, permíteme volver a la primera pregunta que platicamos, y tú usaste ahí un concepto que tiene sus dificultades y sus adeptos y sus no adeptos, digamos, ¿no? Pero yo quiero que profundices en algo. Tú usaste el concepto de, cuando hablamos de Honduras, tú dijiste prácticamente es un estado fallido. Déjame hacerte sobre esto dos preguntas. Primera es, ¿cómo se ve no solamente Honduras, sino cómo se ve Nicaragua desde esta perspectiva de estado fallido? Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo ven también en este sentido de estado fallido, desde Costa Rica, el proceso venezolano? ¿Cómo está la discusión? Por ende, ahí en tu escuela de administración pública yo creo que debe ser un tema de discusión, y además en la prensa, ¿no? Y seguramente en el Congreso de Guadalajara del CLAT se debe haber discutido en parte algo de este asunto. Así que me gustaría mucho tu punto de vista sobre esto. Sí, definitivamente el rol del Estado es un tema que ahora está tomando mucha importancia. Yo creo que la globalización hizo, y bueno, la Unión Europea era una experiencia de eso, que los estados se dieran soberanía precisamente para poder, digamos, tener beneficios de la globalización, principalmente en lo económico, en lo comercial, etc. A raíz de que no ha funcionado desde el punto de vista del todo, digamos, estos modelos, entonces estamos volviendo a la discusión del rol del Estado y de la soberanía del Estado, la importancia de resaltar el Estado y el Estado de Derecho y la institucionalidad del Estado, la calidad de las instituciones democráticas, la calidad de las instituciones políticas. Entonces, es ahí donde la discusión en estos países también cobra relevancia, ¿verdad? Desde este punto de vista, bueno, por el Estado de Derecho en Honduras, el Estado de Derecho en Venezuela, el Estado de Derecho
en estos países que tienen conflicto y su institucionalidad. Si tenemos una institucionalidad débil que no responde, digamos, a esas nuevas lógicas, pues definitivamente el Estado tiene muy poco en qué apoyarse. Hay una debilidad del Estado como tal. Entonces, la discusión va más bien por ahí, ¿verdad? La calidad de las instituciones con las que contamos en términos democráticos, en términos políticos y también en la institucionalidad que no tenemos en términos participativos. No tenemos instituciones para la participación como tal, a pesar que ahora todo tiende al Estado abierto, transparencia, la rendición de cuentas, etcétera. Pero si no hemos trabajado en la solidez de nuestras instituciones, definitivamente el Estado tiene límites para poder responder precisamente a esas nuevas dinámicas. Es ahí, digamos, donde otros actores, por ejemplo, ya sea sociales o del mercado, pueden coaptar, digamos, de alguna manera digamos, el trabajo que precisamente tendría que hacer el Estado en este rol importante. Claro, yo te estoy hablando de un modelo de desarrollo en donde el rol del Estado es activo. Hay modelos en donde el rol del Estado es más de proveer, digamos, políticas para que estos otros actores intervengan y el Estado se abstiene, digamos, a un rol más regulador, más coordinador, etcétera. Entonces, también tiene que ver mucho con esa lógica. Sin embargo, digamos, desde mi punto de vista y la discusión que nosotros en la escuela hemos hecho y hacemos con nuestros estudiantes y nosotros como comunidad académica, es un rol activo del Estado definitivamente en estas dinámicas que se dan en las alianzas público-privadas, en las relaciones con la sociedad civil, básicamente, ¿verdad? Oye, Joana, déjame hacerte la última pregunta y ya no te quito más tiempo. Actualmente en Costa Rica ¿hay flujos migratorios centroamericanos que deciden quedarse en Costa Rica o eso no está sucediendo? O sea, ¿qué tipo de migrantes están quedándose en Costa Rica actualmente? Y digamos, yo sé que ahí la cuestión territorial es diferente. Seguramente lo que sucede al sur de Costa Rica no es lo mismo que está sucediendo en el centro y en el norte. Así que un detalle sobre eso quizás pueda ser importante para las personas que nos están escuchando y viendo. Sí, definitivamente, bueno, nosotros somos un país conformado de trayectoria por migrantes, ¿verdad? Y hay un reconocimiento a eso, y debería haber siempre un reconocimiento a todas esas personas que vienen a aportar al país como tal. Ahora han habido migración, bueno, tradicionalmente la nicaragüense, ¿verdad? Es una de las migraciones más tradicionales que hemos tenido, sin embargo han crecido otras migraciones con diferentes, digamos, matices. Estuvo llegando la migración de colombianos, ¿verdad? Y recientemente hemos tenido la migración de venezolanos también. Básicamente, digamos, el migrante venezolano es un migrante que viene con cierta condición profesional y lo que trata es de insertarse al mercado laboral incipientemente en lo que pueda conseguir empleo, pero básicamente son gente profesional que viene, digamos, a sumar a la población de este país económicamente activa. Sin embargo, digamos, han habido otras migraciones importantes. Hace unos años hubieron migrantes de Cuba que entraron por Ecuador y su destino era Estados Unidos. Ellos básicamente transitaron y lo que buscaron es transitar hasta hacia Estados Unidos. Hay algunas migraciones que vienen muy dirigidas desde el punto de vista de particularmente hacia cuáles se dirigen sus objetivos y hacia dónde quieren llegar. Entonces, tiene sus matices, básicamente, digamos, esta migración, pero lo que sí te puedo decir que últimamente la que hemos recibido es la migración venezolana y se siente, digamos, uno la ve que se incorpora en diferentes actividades económicas del país y básicamente, digamos, son personas con un nivel profesional importante o un nivel de capital también que traen para poder invertir en negocios, etcétera, digamos, diferentes actividades económicas. Déjame hacerte una pregunta ahí. Actualmente en Costa Rica no hay ninguna, a ver, para ponerlo de una manera
precisa y políticamente correcto. No, en Costa Rica actualmente, por lo menos en los centros urbanos más importantes, no hay manifestaciones de xenofobia o de rechazo a las corrientes migratorias que se quieren asentar en el territorio costarricense, o ya empezaron algunas especies de discusiones públicas tímidas o escaramuzas como en otros países. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que está sucediendo en Argentina. Argentina es un país que es constitucionalmente abierto a la migración. Sin embargo, y todos los que estamos aquí en Argentina, el 95% somos descendientes de inmigrantes. Sin embargo, se ha empezado a desatar una discusión que tiene diferentes matices y variantes, pero en el fondo como de alerta al migrante, como de sospecha, como de una situación de poner bajo una mirada de sospecha, haciendo cálculos económicos en algunos casos, en cálculos de otros políticos, etc. ¿Eso está empezando a suceder en Costa Rica o no? Sí, de hecho hace un par de meses por ahí, bueno, hubo digamos, un foco, por decir así, de una actitud xenofóbica y principalmente con migrantes de Nicaragua. Eh, Realmente, bueno, fue bastante incómodo porque la relación con Nicaragua desde el punto de vista migratorio, digamos, ha sido como algo común en el país y ellos focalizados en áreas de la economía, digamos, sobre todo en donde hay grandes necesidades, digamos, desde el punto de vista de seguridad, la parte de desarrollo inmobiliario, digamos, diferentes actividades de cuidado, incluso de las familias, etcétera. Ellos se han focalizado, pero sí hubo una actitud desde ese punto de vista que tuvo varias lecturas. En su momento también se dijo que era precisamente una manipulación de Ortega para desestabilizar el país, ¿verdad? Buscar una cierta desestabilización del país. Pero por otro lado, hay como que ir más profundo, ¿verdad? Hay que hacer lecturas más profundo y desde el punto de vista también no podemos negar que esta polarización socioeconómica, territorial del país también ha creado un germen de xenofobia, digamos, con estos grupos. Entonces, estas personas pueden ver, digamos, esta situación como que estas migraciones vienen a quitar las capacidades o ciertas áreas de trabajo para ellos y entonces definitivamente la, la reacción primera que se tiene es de rechazo ante esa situación, precisamente por el temor que se tiene ante estas nuevas de unos grupos migratorios que están llegando al país. De alguna manera se sienten excluidos, desplazados, rechazados, etc. Entonces, digamos, si hacemos esa lectura superficial, podríamos decir si hay un interés de Nicaragua por poder desplazar el país de alguna manera y eso salió en la prensa, digamos, en la prensa. De algo que te estoy diciendo que incluso se leyó, pero también hay que ver más allá, y eso ya te lo planteo así en términos del territorio, propiamente de estas personas, de dónde vienen, quiénes son, por qué reaccionan de esa manera, qué perfil tienen, y definitivamente, digamos, en la lectura, hay lecturas ya estudiadas desde ese punto de vista, que no se sienten, digamos, parte de este ciudadano global, de beneficios, de mercado, de la globalización, del movimiento, del flujo migratorio, entonces se tiende a refugiar en su localidad y su reacción fóbica de alguna manera. Y bueno, de eso hay ya varias experiencias a nivel internacional. Oye, ahora sí te prometo la última pregunta. Es bien interesante lo que acabas de decir. A mí me parece muy interesante. Y permíteme hacerte, ahora sí, la última pregunta y ya nos despedimos. ¿Tú crees que esa incipiente, por decirlo de alguna manera, esa incipiente xenofobia asociada a experiencias de verse como desplazado de puestos de trabajo, de oportunidades de crecer, etcétera, etcétera, está siendo aprovechada o puede llegar a ser aprovechada por algún grupo político costarricense? ¿O estamos lejos de esa situación y hay suficiente fortaleza en los partidos políticos para que no sea permeado por ese asunto?
Sí, bueno, ahí te invitaría, ahí el Tribunal Supremo de Elecciones, en la recién pasada elección electoral de presidente, hubo una polarización interesante a nivel territorial con los resultados. El Estado de la Nación también refleja eso. ¿Cómo se vio, digamos, el matiz entre el Partido Acción Ciudadana, que es ahorita el que está en la presidencia con don Carlos Alvarado, y bueno, el contrincante de ese momento del Partido Renovación Nacional, que era don Fabricio Alvarado? Definitivamente, digamos, hubo un reflejo, digamos, territorial de esa disparidad que tenemos a nivel socioeconómico que se reflejó en los términos electorales. Entonces, definitivamente es un germen que está ahí. Hay que ver, realmente sorprendió a muchos, pero también nos reflejó algo que no habíamos querido ver durante mucho tiempo, y es esa distancia o esa polarización territorial que tenemos en el país. Entonces, definitivamente, donde el Estado no ha estado presente, la institucionalidad es débil, han surgido nuevos líderes. Y estos nuevos líderes que han resuelto la vida de estas personas ha sido principalmente con tintes, algunos muy religiosos, desde el punto de vista, porque ese es otro tema de todo el movimiento evangélico que se ha metido también en la política. Eso se reflejó ahora en las últimas elecciones del país. Entonces, sí hay algo ahí, hay algo que está saliendo definitivamente, y en las últimas elecciones no lo demostró. Para algunos inesperado, para otros tal vez esperado, pero definitivamente reflejó una realidad nacional de cuidado. Perfecto. Bueno, Joana, muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación. Ha sido una charla muy linda, la disfruté mucho. Espero que le pase lo mismo a quienes la vean y te mando un enorme saludo, cariños y gracias por tu tiempo nuevamente. Muchas gracias y espero que estés muy bien allá por la Argentina, la hermosa Igual, Argentina. igual. Aquí te esperamos en cualquier momento. Tú avisa nada más. Bueno, Chao. está bien, gracias. Hasta Chao. luego, bye.